Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana el Señor envíe sobre nosotros una palabra que bendiga nuestra vida, una palabra que realmente nos transforme y, hermano, nos haga mirar el propósito divino cada mañana, en cada tiempo, en cada lugar. Algo que Dios, hermano, envía a nuestro corazón y nos fortalezca, nos llene cada día de su presencia. Cada día nos haga cambiar y nos haga volver nuestro corazón, nos haga volver y recapacitar y realmente hacer lo que a Dios le agrada. Bueno es estar delante de Dios. Bueno es estar siempre delante de nuestro Padre Celestial, hermano, que nos permita poder agradarle en cada tiempo y en cada lugar. Quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, hermano, que el hablarles un poquito sobre, el Espíritu hablando en mi corazón en esta mañana sobre la importancia de mantenernos dentro de la gracia de Dios. Cuando nosotros estamos bajo la gracia de Dios, queridos hermanos, Dios en su misericordia, en su amor, en su paciencia, nos va a extender la mano hacia nosotros. Pero tenemos que entender, hermano, qué es la gracia, cómo se produce la gracia. Nosotros no podemos salirnos o tratar de tentar a Dios, hermano, en cuanto a esa gracia y presionarlo, hermano, porque la gracia de Dios es el amor, es la paciencia, es en el cual Él nos perdona, en el cual Él derrama su misericordia, el cual nos da toda una oportunidad. Por eso, hermano, en cada mañana, cada día, Dios derrama también, Señor, sobre nosotros su gracia, su misericordia. Derrama sobre nosotros ese perdón y esa voluntad de que nosotros podamos seguir adelante. Quiero hablarles esta mañana sobre si algo tenemos que cuidar, hermano, es que esa gracia permanezca con nosotros. Es que Dios hayamos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Quiere decir, hermano, el ser perdonado, el que seamos del agrado de Dios. Porque hoy, hermano, estamos viviendo tiempos en donde el hombre está tentando a Dios, hermano, poniéndolo a prueba. ¿Qué tanto puede aguantar en esa gracia, puede aguantar en ese amor? Estamos viviendo tiempos de mucho daño, hermano, por causa de la maldad. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde el creyente, hermano, no conoce la esencia del evangelio. No conoce, hermano, realmente lo que es el evangelio, lo que el propósito del evangelio. Hermano, la Escritura nos enseña que por causa de la maldad, en Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que en este tiempo se estarán hiriendo, se estarán comiendo, se estarán matando unos a otros, muy lejos del amor de Dios, muy lejos de la gracia de Dios, muy lejos de la misericordia de Dios. Estamos viviendo tiempos donde el hombre cada día es más violento. Ya no sabe, hermano, que claro, por causa de la maldad es un ser diabólico, hermano, por causa de la serpiente, por causa del diablo, hermano, por causa, hermano, de espíritus engañadores, hermano, por causa de doctrinas de demonios. Hoy estamos enfrentando un mundo espiritual. Pero qué tan importante, dice, hermano, que hay quienes, leyendo aquí el Espíritu llamó mi atención en esto, hermano, de que hay quienes se están alejando de esa gracia. Hay quienes se están alejando de la gracia de Dios, hermano. Y la exhortación en esta mañana, hermano, porque si nosotros nos alejamos de esa gracia, ya no habrá oportunidad, según lo que Dios determine. Yo veo el caso de Caín. Caín caído en la gracia de Dios por una falta de perdón, hermano. Por una falta de perdón, Caín cayó de la gracia. Fíjese, Balaam, por no querer bendecir a su hermano, cada vez que iba a orar, hablaba mal del pueblo de Dios. Siempre se expresaba mal del pueblo de Dios.
y cayó de la gracia. No hubo ya arrepentimiento. Saúl, por una desobediencia, por una rebeldía, no se le fue perdonada. Cayó de la gracia. Judas, hermano, Judas por no saber, dice, por una mala, por hablar mal de su pastor llamado Jesucristo, por haber inventado cosas, hermano, en contra del Señor Jesús, no se le fue perdonada, cayó de la gracia. Esaú, hermano, por querer robarle la bendición a su hermano, por engañar, querido hermano, cayó de la gracia. Y así no podemos encontrar, hermano, muchos personajes en los cuales cayeron de la gracia. Janes y Jambres, que se pusieron a Moisés, hermano, yendo en contra de la verdad, cayeron de la gracia. No hubo, hermano, nada que los perdonara. Absalón, hermano, por rebelarse en contra de su padre, hablar mal en contra de su padre, cayó de la gracia. Nos vamos a encontrar muchos ejemplos en el cuales, hermanos, de Coré, por rebelarse, hermano, rebelarse contra Moisés, por criticar el mensaje, por criticar la presencia de Dios, cayó de la gracia. Se metió con Dios, hermano, cayó de la gracia. O sea que hay quienes Dios se las pasa y hay quienes no. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí está diciendo Gálatas que ahí dices, estaba sorprendido, dice Pablo. Pablo estaba sorprendido de que hay quienes se alejaron tan pronto, no aguantaron nada, hermano, dice. O sea que está diciendo que alguien fueron seducidos, fueron atraídos, hermanos, cayendo de la gracia de Dios. Se les olvidó la gracia de Dios, hermano. Se les olvidó, hermano, que habían que mantener el cuidado de, hermano, de ese perdón, de esa misericordia, porque por si algo tenemos que, hermano, nosotros nunca se nos debe de olvidar, tenemos de acordarnos todos los días, es que dependemos del perdón de Dios. Dependemos del perdón de Dios. Dependemos de la misericordia de Dios. No vaya a ser cosa que un día no por una falla, sino porque por una intención, hermano, porque yo creo que nadie está exento de fallar, nadie está exento de equivocarse, nadie está exento de no pecar. Pero Dios no mira ni el pecado, ni la falla, ni el errores, sino lo que Dios mira es la intención. La intención es lo que es grave. La intención. Porque usted ve la vida de Saúl. La vida de Saúl, hermano. Este hombre dice que cuando se encontraba bien, dice que amaba a David. Aparentaba una amistad bien correcta con David. Pero dice la Escritura que David no se confiaba. Bendiciones, queridos hermanos, allá en Tierra de Sable, los pastores allá en San Pedrito, allá en Tepeji del Río, saludos, Dios los bendiga. Hermano, dice que ellos dependían, hermano, dice que cuando Saúl de repente reaccionaba y dice que no se confiaba en él. Sin saber, hermano, que una actitud violenta contra David le causó que cayera de la gracia. La recomendación, hermano, no simule delante de nadie. Si usted, hermano, si alguien le molesta a alguien, no lo soporta, mejor aléjese. Pero no simule querer a alguien, que no simule tratar bien a alguien cuando en realidad le tiene odio, le tiene coraje. No vaya a ser cosa que Dios no se la vaya a pasar y en ese momento caiga de la gracia de Dios. No practique la doble moral.
No vaya a ser cosa que por un enojo contra su hermano, como le pasó a Caín, dice que el enojo, hermano, contra su hermano lo llevó a matarlo. Sin embargo, antes que lo llegara a matar y vio el enojo, Dios le dijo: oye, arrepiéntete. Mira, ponte a cuentas con tu hermano. ¿Por qué tienes ese semblante? Dice que cada vez que veía a Caín a su hermano le cambiaba el semblante. Y a Dios no se le había perdonado. Hasta ahí tenía misericordia, hasta ahí estaba la gracia. Pero ya luego él empezó a aumentar su odio, su coraje empezó a aumentarla sobre él, como lo mismo que pasó con este de Saúl, con lo mismo que pasó, hermano, con este de Balaam, lo mismo que pasó, hermano, con Coré, lo mismo que pasaron con todos ellos, hermano. Ya Dios no se las perdonó. Por eso dice: estoy tan maravillado que tan pronto se están alejando ustedes de la gracia de Cristo por seguir un evangelio diferente. Quiere decir que hay un evangelio. Por eso esto fue lo que el Espíritu me mostró esta mañana, que hay un evangelio que aleja al hombre, que aleja al creyente de la gracia de Cristo. Hay un evangelio falso, claro, que aleja a los creyentes, que aleja al hombre de la gracia de Cristo. Lo aleja entonces de recibir perdón de parte de Dios. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Fíjese, hermano, dice: sea anatema. Eso está interesante. Como antes os hemos dicho, ahora dice, lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Fíjese, hermano, que dice en el 10, pues ahora busco agradar a Dios, dice, a los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Mas si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fíjese, aquí hay algo interesante. Tengamos mucho cuidado con los que predicamos y con los que escuchan, porque dice que hay un evangelio que aleja de la gracia de Dios al creyente. Pero así dice: pero estoy maravillado que tan pronto. Quiere decir que este evangelio o este falso evangelio lo hace tan rápido, hermano. Lo hace muy rápido. O sea, hace que rápidamente una persona caiga de la gracia. Pablo dice: no es que hay otro evangelio, sino otros los están torciéndole, le están cambiando el verdadero propósito al evangelio. Le están cambiando la finera esencia, la verdadera propósito de Dios, hermanos, se los están cambiando. Tengamos mucho cuidado, aquellos los que predicamos y aquellos ovejas, aquellos que escuchan, tengan mucho cuidado, hermano, si ese evangelio que escuchan, esa predicación, esa doctrina que escuchan, realmente es de Dios o no es de Dios. Porque acá dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel de cielos anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pablo empieza a establecer, a decir cuáles son aquel evangelio y cómo va a venir. En el libro de Gálatas, no pierda ahí mismo, en el libro de Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis, cuando habla de ángeles, hermano, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿qué está diciendo? Si aún nosotros somos tratados como un ángel o un ángel del cielo, literal, les anuncia. Vean lo que dice en Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo que os anuncié del evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces Pablo se estaba hablando y dice: si aún nosotros o un ángel del cielo, dice,
A mí me trataron ustedes como que si yo fuera. Me recibieron como un ángel de Dios. ¿Cómo dice? Me trataron en mis enfermedades, me ayudaron en mis aflicciones, me ayudaron en mis pruebas. Aquí Pablo habla, hermano, de un genuino ministro, aquel que por causa del evangelio está sufriendo, está padeciendo por causa del evangelio, y dice que él fue tratado como un ángel. Pero luego empieza a decir, hermano, por eso los ministros de Dios, hermanos, tienen que ser sufridos. La característica de un ministro, de un apóstol, cualquiera de los 5 ministerios genuinos, hermano, o de aquellos hombres, hermanos, que realmente llevan la verdad del evangelio, son gente sufrida, están padeciendo por causa del evangelio. Estos son de los que llevan, los que pronuncian, los que proclaman, los que anuncian la gracia de Dios, la gracia del Cristo, para perdón de pecados, para arrepentimientos, querido hermano. Pero acá dice que en 2 de Corintios 11, aquí hay otro tipo de ángeles. Dice, porque estos, 2 de Corintios 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilláis, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como un ángel de luz, como un ángel de luz. Entonces está hablando que hay apóstoles de los 5 ministerios que se van a disfrazar de ángel de luz. En realidad son enviados por Satanás, esos son ministros de Satanás. Estos Satanás los levantó. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin sea conforme a sus obras. Tal vez os digo, nadie tenga por loco, de otra manera recibirme como loco, porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo, lo hablo según el Señor, sino como en locura con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Fue lo que dice, hermano, porque de buena gana toleráis a los necios cuando vosotros, dice, siendo vosotros cuerdos. O sea, ustedes tienen inteligencia, ustedes saben lo correcto, ustedes saben lo bueno, saben pensar bien, y dice acá, bien los toleran. O sea que les permiten las enseñanzas. Bien tolera si alguno os esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Una versión dice, les insultan, les ofende. Para vergüenza mía lo digo. Por eso hay iglesias donde son unos ladrones, desgraciados, malditos, se van allá al infierno, hijos del diablo. Este tipo de evangelio no es de Dios, es un evangelio diferente. Es un evangelio diferente. Un evangelio que hace que el pueblo caiga de la gracia de Dios o se aleje de la gracia de Dios. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que en otro tenga osadía, dice, hablo con locura, yo también tengo osadía. Son hebreos, yo también soy israelita, yo también son descendientes de Abraham, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, dice, yo más. En trabajos abundantes, hermano, dice que él estaba defendiendo, hermanos, estaban siendo atacados, estaban siendo sufridos, hermanos, por causa del evangelio, mientras otros los toleran, o sea, les permitían todo. Hay gente que eran estos ministros fraudulentos, dice, hermano, que eran muy educados, se veían buenos, vaya. A comparación de Pablo, que era tosco, a comparación de Pablo, hermano, que era muy recto, hermano. No, los otros eran uno amor, querido hermano. Eran incapaz de ver en ellos violencia. Ellos no, por eso se ganaban a la gente, porque tenían un carácter muy caras de amor. Por eso hay gente que les dicen ahí, hermano, que tienen cara de ángel, porque son un pan de Dios, son incapaz de molestarse, incapaz de gritar, incapaz de alzar la voz, incapaz, hermano, porque tratan de una apariencia, porque seducen a las personas con esa amabilidad, con esa
con ese favor. No estoy diciendo que no lo debe de tener uno, pero acá cada Dios le dio un carácter sin que rebase la ofensa, sin que rebase, hermanos, las maldiciones, sino como Dios manda, hermano, que hablemos las escrituras. Dios manda que digamos las cosas tal como son. No confundamos, hermano, querer transmitir una palabra, porque la palabra va a ir dirigida de acuerdo al carácter, de acuerdo cómo el hombre trata a Dios. Por eso dice que con el misericordioso te portarás misericordioso, con el severo te portarás severo, con el recto te portarás recto. De acuerdo a nosotros, por eso también le dice la Escritura que con la vara que mides serás medido. De la forma como tú trates, así también te van a tratar. Hay gente que trata mal a los demás, hermano, pero quiere un trato de misericordia. Hay gente que daña la vida de los demás y quiere que a ellos no se les toque con un pétalo de una rosa. No, hermano, van a ser tratados según ellos son delante de Dios. Ellos van a ser tratados según como son tratados con los demás. Esa es la ley de Dios. Y no es que es ojo por ojo ni diente por diente. Sino que no se engañe el hombre, dice la Escritura, que lo que sembrare, eso segará. Y por eso veo yo aquí en lo que dice, hermano, de que Pablo defiende ese ministerio. Y acá dice, hermano, que dice, sea un ángel del cielo. Él dice que él fue tratado como un ángel de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermano? Que Pablo aquí estaba defendiéndolos de tal manera, hermano, de que ellos alcanzaran, les estaba anunciando el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de sufrir, hermano. Y estos enseñaban que en el evangelio no se tiene que sufrir. En el evangelio no tiene uno por qué pasar cosas. Le estaban anunciando ese evangelio anunciado por ángeles. Son aquellos ya que quieren ser tratados como alguien supermente espirituales, supermente elevados, hermano, que como hijo de Dios, princesa de Dios, hermano, siervo de Dios, hermano, tenga mucho cuidado. Hay iglesias, mira, también les anunciamos también, hermano, de que ya empezaron las famosas iglesias encuentristas. Tengan mucho cuidado porque se está propagando. Son muy peligrosas las iglesias encuentristas. Ahí inventan de todo. Es una iglesia anunciada por ángeles. ¿Qué está diciendo, hermano? Los tratan, son tan dulces las personas, son tan amables, tan llenas de amor en sus palabras, que les hacen poner cualquier cosa en la cabeza, que les hacen de vestirse de cualquier manera, y dicen, hermano, que esto viene de parte de Dios. Por ángeles es que les hacen elevar un nivel de espiritualidad que no existe. Ya son tratados como si fueran ángeles, revestidos de luz. Los que dicen, hay quienes que son tratados como ángeles y hay quienes dicen son ángeles. Hay quienes son tratados como ángeles, dice, y hay quienes se dicen que son ángeles. O sea que hay quienes son representantes de Dios en la tierra. Dice, los que dicen que son ángeles, dice, Dios me envió, yo soy el representante de Dios en la tierra. Pero los genuinos dicen, saben que solamente son enviados. Por eso en el libro de Apocalipsis 19, versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué estaba diciendo? Que el verdadero siervo rechaza toda adoración personal y enseña a adorar a Dios y no a Él. ¿Quiénes son realmente el evangelio que están hoy enseñando hoy la adoración al hombre? La adoración al hombre. Que porque hoy van a haber hombres que van a ganarse a la gente por un carácter tan dulce, tan amorosos, incapaz de enseñarles, hermano, la verdad de Dios.
O sea que el verdadero siervo, hermano, va a rechazar toda adoración. Van a ser, hermano, que su evangelio esté enfocado en el amor y no en el perdón. Que su evangelio esté enfocado en el amor los unos con el otro y no en el perdón. O sea que, hermano, que hay un evangelio que demanda seguir al hombre y hacerles enseñar, y no, hermano, y no enseñarles lo que dice la Escritura. Enseñará a adorar, hermano. ¿Quieres adorar? Tienes que usar muchas formas para agradar a Dios, hermano, sin que tengan conocimiento de las Escrituras. Por eso hay iglesias, hermanos, perdónenme, hermano, pero si hay iglesias donde se dedican a hacer obras o pasan a danzar, que la gente lo siente y se pongan a danzar delante de todos, hermanos. ¿Qué tiene eso de provecho? ¿Sabe usted que eso lo hacen para que no lean la Biblia? Para que no estén escudriñando la Biblia, que no haya necesidad de que usted abra las Escrituras, que usted lea, porque lo que diga el varón, lo que diga la mujer, hermano, es una ley. ¿Sabe que lo que debe dedicarse, tenemos que hacer como los hombres de Berea? Que todo lo que diga no se lo trague, sino que esté lee para comprobar si eso realmente es de Dios o no es de Dios. ¿Sabe qué van a hacer estos hombres en este tiempo? Ahora es que yo soy un enviado de Dios. A mí me envió el Señor. Mira, cambió mi mujer. Mira, tienen cara de ángel. De tal manera que harán que la gente no abra las Escrituras. Que todo lo que digan realmente viene de Dios. No, hermano. Usted tiene que abrir las Escrituras. No trate a los hombres como si fueran alguien tan elevadísimos, como que si no fueran carne. Y se deje usted impresionar, hermano, porque son dulces, porque son amorosos, son un amor cuando hablan. No, hermanos, ese es el peor engaño. Son muy violentos, pero con las palabras. ¿Por qué, hermano? Porque se alejan, los hace alejarse de la gracia de Dios, haciéndolos que están más cerca. Mira, hermano, cuando alguien los aleja de la gracia de Dios, están más cerca de una caída espiritual, o sea, de renunciar a la fe. Cada día, hermano, van a ir renunciando a la fe. Por eso la Escritura dice en Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Rechazaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermano, o sea que son pocos los que están defendiendo la verdad. ¿Acaso no dice la Escritura que por causa, ahí mismo en Romanos, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad? ¿Por qué dice? Porque ellos dejaron honrar a Dios, dejaron de apegarse a la palabra, dejaron de pegarse a la verdad. Hay un evangelio entonces que aleja al hombre de la gracia de Dios, que lo aleja, lo hace entender de que no es necesario abrir las Escrituras, sino que con todo lo que diga el hombre, como es un enviado, un ángel que a mí me usó Dios, hermano, deje de creer en eso de que miren cómo me glorifico, vea una foto y vean cómo reciendo luz, y esa es la gloria, o sea, tratando de impresionar a los hombres de tal manera que no se apeguen a la verdad. Andan buscando maneras de presentar algo glorioso en su vida para que no crean en las Escrituras. Y lo que hacen no tiene base bíblica, hermano. Su doctrina no tiene base bíblica. ¿Cómo ustedes pueden explicar el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día del amor y la amistad, el día de la Semana Santa, el día de los hermanos de la independencia? ¿Cómo pueden justificar esto cuando la Escritura nos enseña? Que la Escritura nos enseña, hermano, que solo Jehová es uno, Dios es uno, el Cristo es uno, el Espíritu Santo es uno. Fuera de mí no hay nada, dice el Señor, no hay nada ni nadie. Dios es santo, hermano, que no permite que delante de su presencia, de hecho la palabra culto significa día festivo.
No podemos introducir ningún otro día dedicado a nada, porque es idolatría. ¿Cómo pueden justificar, hermano, esa enseñanza? Dice que es el mensaje, trajeron revelaciones nuevas. Trajeron revelaciones nuevas. Trajeron nuevas cosas que implantaron dentro de las iglesias con tal de que la gente no leyera las escrituras, se las estuvieran entretenidos sin leer las escrituras. Dice que esto es el nuevo mover hoy, hermano, es el entretenimiento, es la distracción, con tal dice que creyeran a la mentira y desecharan la verdad, dejaran de poner los ojos en la bendita palabra. Dice que esto los alejaba cada día más de la gracia de Dios. ¿Cuánta gente, cuánto ministro no se va a ir a la gran tribulación por enseñarles que hay que obedecer a la palabra, hay que buscar lo que a Dios le agrada realmente la palabra? Usted mire lo que le pasó a Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, dice la escritura, que presentaron fuego extraño. Dice que se presentaron lo que Dios no les había demandado. Dios no se los había pedido. Formas de agradar a Dios sin que tengan sustento bíblico. Formas de agradar a Dios sin que tengas. ¿Ya visto usted eso que están saliendo ahí en las redes sociales? Que ahora, hermano, cuántas iglesias se están bautizando, hermano, metiendo la cabeza en una cubeta con agua. ¿De dónde sacan eso? O la escoba ungida, la manguera ungida, el zapato ungido, el chicle ungido, la gasolina, la hierba, la leche. ¿De dónde sacan eso? ¿O dónde piensa usted que ponerle una corona a una persona aquí ya realmente es una princesa? ¿Acaso no dice la escritura que las mujeres que realmente, hermano, eran como Saraí, hermano, hijas de Saraí, ¿verdad? Dice la misma escritura, hermano, que su belleza tenía que ver con lo interno, con lo apacible de su corazón, con el respeto a sus esposos, con el temor a Dios, y no con disfrazarlas de algo que no son. O darle a un hombre, sentarlo en un trono y darle ahí como si fuera un rey. ¿De dónde sacan eso? Porque los están, hermano, metiendo en algo que no es bíblico. Dice que esto los estaba alejando más y más de la gracia de Dios. ¿A dónde los mandaron? A la gran tribulación. Los estaban alejando. Agradaban más a los ministros, agradaban más a todo lo que hacían que realmente pegarse al bendito evangelio. Este tipo de evangelio los aleja de Dios, hermano, los aleja de la gracia de Dios, porque les causa una vida, hermano, una vida alejada de la presencia de Dios. Eso lo dice Efesios 4:17. Pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados con él, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad. Conforme a la verdad, conforme a lo escrito está. Conforme a lo que estaba escrito, querido hermano. Y ellos, hermano, dice que no andaban ya conforme a la verdad. Ya no andaban conforme, ahora estaban en un evangelio de entretenimiento, querido hermano, inventando cosas para que cada día, hermano, la gente se pudiera mantener sin leer las escrituras, sin leerla. El hombre que no enseña a leer las escrituras y a pegarse a la verdad divina, créame, hermano, va a alejar al pueblo de la gracia de Dios. Muchos pudieran quedar sin arrepentimiento. Quedaron fuera de los propósitos, quedaron fuera, hermano, porque era un evangelio falso. Los están alejando de la gracia de Dios. Y hoy, hermano, es sorprendente que la gente va tras esas cosas y ya no busca el perdón, ya no busca agradar a Dios, ya no busca, ahora vive entreteniéndose. Qué tremendo es eso, hermano.
Creen que el evangelio, que es como en los tiempos de Noé, comer y beber, estar en fiesta, es amándose, hermano, estando unidos, piensan que ese es el evangelio, inventando cosas que no tienen bases bíblicas, adorando una cruz, hermano, postrándose en una cruz o postrándose en un hombre disfrazado de Cristo, hermano. Tengan mucho cuidado también, hermano, lo seguiré diciendo y lo estaremos denunciando, hermano. Todo lo que tenga que ver con los G12, todo lo que tenga que ver con los encuentristas, muy peligrosos. Y lo más peligrosos es que, hermano, hay una iglesia, hermano, que se llama Tierra Prometida, un ministerio llamado Tierra Prometida, hermano, y está bien a nivel nacional, y muchos hermanos, de otras que son católicos, sacerdotes católicos, hermano, diciendo que son evangélicos, son cristianos, están levantando iglesias cristianas, pero son sacerdotes en muchos lugares, poniendo a mujeres que los hacen adorar a la cruz, volviendo a la idolatría. Muy peligroso, muy peligroso. Ahora ya esa fórmula que tenían la están cambiando. Ahora son sacerdotes disfrazados de evangélicos. Una vez tiene algunos años, hermanos, allá por unas tierras de aquí en Yucatán, me encontré a unos hombres que eran pastores de unas iglesias, pero en realidad practicaban el mormón. Tenían el libro del mormón. Levantaron iglesias en los pueblos, hermanos, estaban levantando iglesias con símbolos cristianos, hermanos, pero en realidad eran mormones disfrazados. Y hoy hay sacerdotes, hermanos, disfrazados de cristianos. Imagínense, hermano, disfrazados de cristianos, para hacerlos regresar al mundo, para perderlos, para confundirlos. Por eso Pablo dice cómo es, se maravilló, dice que tan pronto hayan dejado esto. Dice en el versículo 9, como antes hemos dicho también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Es sorprendente lo que está pasando. Acá dice, si algunos predica, el otro dice, si recibieron un mensaje, pero este no es un mensaje, aquellos inventaron, es que ahora trajeron una nueva revelación. Pero ahora dice aquí, si alguien os predica, tenga mucho cuidado. No podemos nosotros ganar el mundo metiendo al mundo. Disculpe, fallando el internet. ¿Qué es lo que están haciendo en este tiempo? Dice, como he dicho, si algunos predican, que están diciendo una manera de evangelizar, ahora están metiendo al mundo para atraer al mundo dentro de las iglesias. Eso también dice que los van a alejar de la gracia de Dios. No podemos ganar nosotros, hermano, vestirnos como visten la gente del mundo para ganar al mundo. Yo estoy de acuerdo que alguien llegue, hermano, todo pintoroteado, llegue todo, hermano, todo tatuado, llegue todo eso, y si su corazón, hermano, está a ponerse a cuentas con el Señor y trae una ropa que no tiene, aceptémoslos, no hay problema, hermano, y poco a poco Dios vaya cambiando, Dios lo vaya transformando. Pero que nosotros le permitamos que eso es correcto, porque Dios los ama de esa manera, y que de tal manera les permitamos ahora pintarse el cabello, a los hombres, hermano, usar aretes, a usar, hermano, todo ese tipo de cosas, y permitirles eso porque Dios los ama tal así como son. Porque esa es la nueva forma de evangelizar. Ahora vamos a meter rock, vamos a meter cumbia, vamos a meter de todo, con tal de que la gente acepta a Jesucristo como su Salvador, con tal de que la gente también haga de lo mismo. Ahora vamos a hacer reuniones de damas con bailes, reuniones de varones con bailes, ahora vamos a hacer reuniones de jóvenes con bailes. Hermano, dice que ellos anunciaron un evangelio diferente. Este es diferente, es mejor que el otro. El otro es muy aburrido, aquí es puro, aquí nosotros aquí nos divertimos bien, aquí la alegría de Dios está con nosotros. Esto anuncia una nueva revelación de un nuevo evangelio, anuncia un nuevo, hermano, una nueva forma de darle vida, de un sentido, porque el otro es muy aburrido.
Sin embargo, eso dice Malaquías, que los sacerdotes dijeron aquí, qué aburrido, qué fastidio es esto, la mesa del Señor. Y les anuncia que ahora, hermano, ahora tienen nuevo mensaje. Los pecadores, hermano, ya no piensan en sus pecados. Ahora, hermano, hay que tener cuidado, hermano, porque hay gente que se disfraza de cristianos siendo católicos, porque eso es el sistema, hermano. ¿Usted cree que esto no sucede? Usted revisa un poquito quiénes son los jesuitas. Eso es el brazo secreto del catolicismo para infiltrarse en las iglesias evangélicas, para hacerlas retroceder o para confundirlas, para que ya no vayan a ningún lado. Hermano, revise la historia de los jesuitas. Son algo serio. En la religión católica es algo serio. Infiltradas en las iglesias para hacerlas caer. Porque el mundo tiene puestos los ojos en los evangélicos. Nuevas revelaciones que no tienen base bíblicas. Están tocando los sentimientos del hombre, los están haciendo llorar, les diciendo que eso, por eso lo famoso encuentrista, hermano, es que los hacen llorar, los hacen presentar, escribir sus pecados en una hojita y lo tienen que quemar a los pies de Cristo. No, algo terrible, hermano. Muchos ya me entenderán de esto. Los hacen sentir de que son los patitos feos. Los hacen sentir, hermano, que nadie los quiere, nadie los ama y que ahora tienen una nueva vida, pero sin arrepentimiento de pecado. El evangelio no provoca lloro, el evangelio provoca arrepentimiento. Por eso la misma escritura nos enseña, dice que cuando se les presentaba el evangelio allí en Hechos 2:36, sepa certísimamente, dice toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles varones, dice, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Entonces acá dice que cuando oyeron el mensaje, ¿qué dice? Se compungieron, les dolió, dice que lloraban, hermano, ya no ellos lloraban, hermano, porque ay, nadie me entiende. No, ellos lloraban y se quebrantaban porque dice que habían reconocido que eran hombres pecadores delante de Dios, que ellos buscaban la misericordia del Señor, que cuando oyeron el mensaje de un Cristo crucificado, de lo que Dios había hecho con ellos, corrieron a pedirle perdón y se convirtieron al Señor en muestra de gratitud, en muestra, hermano, de una adoración. Por eso la Escritura nos enseña que este tipo de predicación lo único que va a hacer es que la gente se vuelva más carnal y que, hermano, y que estén rechazando, hermano, la persecución. En Gálatas 6:11 dice, mira cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circundan guardan la ley, pero quieren que vosotros para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Que hay un evangelio de carne que va a evitar la persecución, que van a tratar de evitar la persecución. Y si van a evitar la persecución, ¿hacia dónde lo van a enviar? ¿No los van a enviar a la gran tribulación? ¿Por qué se fueron a la gran tribulación? Porque en este periodo cayeron de la gracia. Por eso el tiempo de la gracia está a punto de terminarse. Ese es el mensaje de arrepiéntense, vuelva a Cristo, pídele perdón, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con tu hermano, arrepiéntete, reconcíliate. Porque es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la misericordia. En el día del juicio no va a haber gracia, no va a haber misericordia, no va a haber perdón. Dios va a ser muy severo, Dios va a ser muy duro con la gente, hermano, que no aceptaron y rechazaron el bendito evangelio. Dios va a ser muy duro, hermano, con aquellos que hoy menosprecian este evangelio. Aquellos que prefieren que ven a los hombres como si fueran ángeles. Aquellos que ven el evangelio como si fuera un entretenimiento. No les provocaba arrepentimiento, no les provocaba, hermano, la conducta de ponerse a cuentas con el Señor.
sino que vieron todo lo agradaban en la carne, agradaban a los hombres y ahora ellos estaban agradándose a sí mismos, estaban evitando la persecución. Les enseñan que llevarse bien, estar comiendo y viviendo. Hermano, eso representa unidad y armonía. Pensaron que la unidad y la armonía los hace ser agradable a Dios, pero antes de caer en la unidad y en la armonía, el primer mandamiento es: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y segundo es que alguien es semejante, es parecido, es amarás a tu prójimo. No lo compara como igual, sino como parecido o como semejante. No igual, porque semejante y parecido no es igual. Por eso igual es, o sea, el único que es parecido al que es uno está hecho de una sola pieza, no tiene réplicas. El hecho que se parezca no quiere decir que sea genuino, no quiere decir que sea verdadero. Por eso, hermano, o sea, quisieron agradar en la carne, evitaron persecución. Quiere decir que armonía, les hicieron, hermano, que llevarse bien, comer juntos y participar juntos, haciendo actividades y llevándose bien. Eso era agradar a Dios. No, hicieron a un lado la palabra. Les hicieron creer, hermano, que eran una sola comunidad, sin que se reprendieran ellos del pecado. No había nadie, hermano, que se levantara y anunciara el pecado. Ellos esperaban a otro Jesús, a un Jesús de amor y no a un Jesús que los reprendiera. Por eso en 2 Corintios dice 11, porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, a ese recibe otro espíritu que el habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleran. Pienso que en nada he sido inferior a estos grandes apóstoles, pues aún sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo hemos sido demostrados. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo. Dice, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde, he despojado a las otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Jesús le dijo, mira, hermano, Jesús le decía, llévense bien ustedes, llévense bien. Sin decirles, repréndanse el pecado entre ustedes. Antiguamente el pueblo se juntaba, hermano. Usted ve en Deuteronomio, usted ve en Levítico, dice que el pueblo se juntaba, hermano, y lo que tenían pendiente es que no hubiera un pecador. Y dice que cuando encontraban un pecador o encontraban pecado, mataban, hermano, o lo expulsaban, hermano, porque estaba prohibido que dentro de la iglesia haya un pecador. Quiere decir que entre ellos se reprendían. Hoy toleran más al pecado que a la bendita palabra. Hoy prefieren llevarse bien sin tocar lo mal que están las personas. No, de los otros personales no tocamos, pero vamos a llevarnos bien, vamos a hablarnos bien, vamos a comer, vamos a convivir. Dice que así estaba en el tiempo de Noé, así estaban, desechando la verdad, pero llevándose bien ellos. ¿A dónde fueron terminados? ¿Acaso no vino sobre de ellos, hermano, que cayeran de la gracia y se fueran a la tribulación? El evangelio, dice que Pablo dijo, el evangelio anunciado por mí, versículo donde lanzamos a Gálatas 1, dice el evangelio, hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que fue por revelación de Jesucristo. El evangelio, hermano, el evangelio no hace discípulos de hombres, sino de Jesús. Eso quiere decir, hermano, cuando Pablo dice, el anunciado por mí no es según hombre, sino lo recibí, quiere decir que, hermano, Pablo se estaba haciendo responsable que lo que decía y decía. Por eso dijo anatema, se hace aún de nosotros sea anatema. ¿Qué estaba diciendo? Un día Dios me va a demandar a mí por haberme puesto que yo no diga la verdad, que no enseñaran a los hombres a poner los ojos en los hombres, que no enseñaran a los hombres a entretenerse, que no enseñaran a los hombres, hermanos, a desviarse de la verdad. Por eso el Señor, cuando Dios venga, hermano, va a sacar cuentas con sus siervos, con sus líderes, con sus apóstoles, profetas, aquellos que tenían un encargo, aquellos que se les enseñó, le van a mandar un evangelio diferente. Es creer que no vamos a dar cuenta de lo que puso Dios en nuestras manos.
Usted es un ministro, un líder, un obrero, una ayuda. Debe de saber, o aquel que le ha dado Dios conocimiento, debe de saber que un día Dios va a sacar cuentas con ellos, o va a sacar cuentas con nosotros, de quienes quisieron descarriar a un pueblo, desordenaron un pueblo, alejándolos y perdiéndolos de la gracia de Dios. Por eso en el libro de Oseas 4 lo dice. Esto lo puede leer usted en el 4:1 al 10, hermano. Dice que esos sacerdotes hicieron a un lado, hermano, el conocimiento e hicieron pecar a un pueblo. Y Dios los estaba señalando. Dice que el pleito con quien Dios lo tiene, hermano, es con los sacerdotes. Es con los sacerdotes. Eso es algo que tenemos que... Aquí miren, dice en el libro de Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual dice: levantar las manos caídas, dice rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vean lo que dice en el 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que estorbando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean contaminados. Miren lo que está diciendo. Una persona amargada o una persona que tiene raíz de amargura son aquellos que están molestos con Dios. Los que viven alejados de Dios. Los que viven alejados de los hermanos. Incapaz de ponerse a cuentas con el Señor y saber perdonar. Como en el caso, hermano, en el caso de Jonás, dice que él huía a la presencia, pero tenía un coraje por las personas de Nínive. ¿Qué problema tenía? Él tenía una raíz de amargura. Las personas que tienen raíz de amarguras son de los que no soportan a los hermanos, se alejan, cometen algo y se van. Son gente amargada. Tienen raíces de amargura, incapaz de perdonar y ponerse a cuentas con Dios. Viven huyendo de la presencia de Dios. Viven huyendo de los demás, no se vayan a contaminar. Para ellos, los demás son peores que ellos. Fíjense que eso es interesante, hermano. Mira, dice que no vaya a haber alguien que con una raíz contamine a los demás, para que deje de alcanzar la gracia de Dios. Voy terminando en Gálatas 5:1. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a los yugos de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que os circuncidáis de nada se aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, dice obligado a guardar toda la ley. De Cristo os deslindáis, por los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión y la incircuncisión valen, dice, sino la fe que obra por el amor a Dios. Fíjese, hermano, esta persuasión no procede de aquel que os llama, dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío en respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia de quien sea. Hermano, esta palabra deslindáis significa abolir. Dice que abolieron todas las cosas de Dios y aceptaron una nueva enseñanza. Dice que quien acepta una nueva enseñanza, quien se admire más a los hombres y no a Cristo, sino ame más su vida, la carne, que a Dios, le fueron cambiando, se deslindaron de Cristo. Y el hombre que se deslinda de Cristo, de las enseñanzas, que dice, de la gracia cayó. De la gracia cayó. Dice que la palabra deslindáis significa aceptar doctrinas judaizantes, aceptar doctrinas que no les serían, o enseñanzas que no les era de provecho cuando Cristo viniera. Dice que vinieron a ser como ramas desgajadas del árbol. Eso significa la palabra, hermano, deslindaste.
Se deslindaron de eso. Significa abolir, eliminar las cosas de Dios y empezaron a implantar cosas. Se dejaron a meter doctrinas, aceptaron todo lo que venía del hombre, aceptaron lo que venía del mundo, aceptaron todo lo que venía de ellos, hermano, y se deslindaron de Cristo, y hermano, para sus propios provechos, hermano, y lo que no sabían que lo que estaban haciendo no les era de provecho delante de Dios. Aceptaron, hermano, todo lo que son lo falso, en lugar de aceptar la verdad. Se deslindaron, ¿qué dice? Se deslindaron de Cristo. No tenían nada que ver con la verdad. No tenían nada que ver con Él. Querido hermano, un evangelio diferente es aquel que aleja al hombre de la gracia de Dios. ¿A dónde los mandaron? A la gran tribulación. Es mejor decir la verdad, aunque moleste, que decir una mentira que agrade. Querido hermano, es mejor decir una mentira que moleste. Perdón, una verdad que moleste que decir una verdad que agrade. Querido hermano, no nos alejemos de la gracia de Dios por seguir un evangelio diferente, por deslindarnos realmente del verdadero Cristo, por seguir a un Cristo falso, un evangelio falso, un espíritu falso, a un Dios falso, uno aquel que los hace aceptar todo sin realmente escudriñar, sin realmente poner, sin realmente lo dice las Escrituras. No se deje llevar por la gente, no se deje llevar por lo bonito, hermano, no se deje llevar por eso. Porque son gente, la gente que les impresiona esto es porque les gusta ese trato, no les gusta la reprensión, no les gusta la corrección, no les gusta. Quieren tratar con gente dulce, amable, cordiales, hermano, con cara de ángel. Pero por dentro la Escritura dice que son lobos rapaces. Querido hermano, hay que tener mucho cuidado y observa bien lo que haces. Si eso te está deslindando de la gracia de Dios. Todo lo que no te predica sobre el amor a Dios, sobre el amor al prójimo, de perdón a Dios, de perdón al prójimo y mantenernos en la paz y la santidad sin la cual nadie lo verá, no viene de Dios. Nos aleja de la gracia divina. Del arrepentimiento, nos alegra cada día más de que cada día nos encontramos mejor y no llegamos a aborrecer el pecado. Cuando cada día estamos aprendiendo, sabemos que cometemos más errores, pero un evangelio diferente es aquel que te hace creer de que estás bien todos los días, que no cometes pecado, que no te equivocas, que estás haciendo las cosas correctas. Te llevas bien con los ministros, te llevas bien con el pueblo y gloria a Dios. Ese es el evangelio. Y no dice acá que se deslindaron del Cristo, porque el verdadero evangelio es sufrir por ella, pelear por ella, luchar por ella, anunciar el pecado, hermano, para que la gente se convierta a Cristo, anunciarlo, reprenderlo, limpiar nuestra vida, limpiar nuestra congregación, limpiar nuestro ser, para que el Cristo, hermano, estemos del lado del Cristo. Muchas gracias por su tiempo. Póngase a cuentas, arrepiéntase, póngase a cuenta con su hermano, póngase a cuentas con Dios. ¿No será que están siguiendo un evangelio diferente? Un evangelio que les da la razón, un evangelio, hermano, vientos de doctrinas judaizantes, viento de doctrinas, hermanos, mundanas, paganas, que los aleja cada día más del perdón, de la gracia, de misericordia de nuestro Señor. Está a punto de acabarse ese tiempo. La gracia está a punto de acabarse y los hombres, es profético que esto que está pasando hoy en este tiempo es profético. La gente va a abandonar la gracia. Está a punto de terminarse. Si Dios te habla de arrepentimiento, de poner a cuentas con Él, de lo que realmente estás haciendo, no de pecados inventados, sino que tú conoces tu vida y Dios conoce la tuya. Realmente camina conforme a la dice la, que no te alejen de la palabra, que no te deslinden de la palabra, no te deslinden de la palabra, no te deslinden del Espíritu, porque entonces estarás escuchando un evangelio diferente. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Donde quiera que estés, le mandamos un saludo
allá en Palizada, Jesse, Dios les bendiga. Hermana Coral, Dios les bendiga. Santiago, allá en Pedrito, allá en Tepeji, Dios les bendiga. A los pastores allá en Tierra Deseable, en Querétaro, Dios les bendiga. A los hermanos todos, que Dios me los guarde. Póngase a cuentas. Recibe a Cristo como tu Salvador, hermano. Deja que Dios entre en tu vida y síguelo a Él. Adóralo a Él. Sírvele a Él. Y a nadie más. Hermano, les esperamos este viernes. A partir de las 6 de la tarde estaremos transmitiendo, hermano, empecemos el culto por ahí de las 5, 6:30, 7, estaremos, hermano, transmitiendo el culto, hermano. Que Dios le bendiga, hermano. Visítenos, aquí estamos en Cerrito, Canacín, hermano, Yucatán. Aquí les esperamos, hermano. Aquí por Santa Isabel les esperamos para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Si tu deseo y anhelo es realmente agradar y andar en el camino de Dios, vente, hermano, les esperamos. Vente, hermano, y a los hermanos esperados mañana, hermano, en punto de las 7 de la mañana estaremos transmitiendo una palabra de vida, una porción de vida diaria para tu vida, para que nos guíe Dios en el camino, en la verdad, hermano, que cada día busquemos la manera de agradar a nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde. Ponte a cuentas con el Señor y mira bien si el evangelio que está llevando realmente es el evangelio de Cristo o es otro evangelio. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.